Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Leiva y voy a comenzar el taller denominado Vista Análisis. Como primera actividad dice, elabora una consulta SQL e implemente los datos en la vista Análisis. Bueno, lo primero que vamos a necesitar va a ser una base de datos. En este caso yo tengo esta de acá que la exporté desde un ERP y tiene los movimientos contables del año 2015. La exporté acá y luego la importé desde una base de datos que tengo en un servidor web, que es un servidor de HostGator, que está ahí. Bueno, creé una base de datos que se llama Webmaster Empresa, o sea, que se llama Empresa, y creé una tabla que se llama Movimiento Contable, que sería esta tabla que está aquí. Y esta tabla de movimiento contable lo que tiene son las transacciones de esa empresa durante 6 años, los ingresos, los egresos y la descripción de cada uno de los movimientos. Lo que vamos a hacer entonces va a ser una consulta que nos traiga el nombre del movimiento, la descripción, la suma del debe y la suma del haber del movimiento, de todo lo que pasó durante el periodo que es el periodo 2015. Vamos a decir vamos a traer todos los, ya va a ser nombre, descripción y la sum del mob debe, aquí tengo una coma, sum mob haber. Todo esto de nuestra base de datos, que es movimiento contable, y lo vamos group by esto de acá lo vamos a agrupar por nombre y por descripción. A ver, vamos a ejecutar esto, actualizar. No es continuar, tengo que darle aquí. Está cargando. La copié, parece. A ver. Ahí sí. Vamos a ejecutar esta consulta y aquí está. Nos trae el nombre de la descripción, o sea, el nombre de la transacción y la cantidad de transacciones que hubieron. Por ejemplo, tenemos costo venta accesorios, fueron 467 transacciones con este total al debe. Existencia de accesorios, tenemos este total al debe y esto de acá al haber, y la cantidad de transacciones. Entonces esta consulta la vamos a ocupar para tratar de crear nuestras dimensiones en Pentaho. Entonces vamos a copiar esto que está aquí, nos vamos a ir a Pentaho, vamos a hacer un logout de aquí que había antes. Vamos a iniciar vamos a ir a crear nueva data source
vamos a decir que se llama taller final. Le vamos a decir que es un SQL query, y aquí está una conexión remota que yo había creado, había configurado para utilizarla con el hosting que tengo acá. Vamos a pegar aquí el select y vamos a ver qué nos devuelve. A ver, quizás con esto no está un problema. Review. Ya. Nos devolvió entonces la cantidad de transacciones, las descripciones, que sería la suma del haber y la suma del debe por cada una de las transacciones. Asesoría, hubo una sola transacción y eso. Pero ese, por ejemplo, asesoría tiene que haber sido algo cuando estaban haciendo las pruebas de la base de datos, algo que no se hace acá. Pero comisiones de banca, por ejemplo, costos de servicio, donde están todas las cuentas, vamos a decir close y vamos a finalizar. Aquí nos va a preguntar si nosotros queremos ocupar el modelo que viene por defecto o queremos personalizar nuestro modelo, cosa que le vamos a decir que sí. Vamos a ver la siguiente, y aquí nos muestra todos nuestros campos y nos muestra los valores acá arriba y las dimensiones aquí abajito. O sea, esto que dice dimensiones son los campos que no con los que no vamos a realizar sumas ni nada así. Tenemos mob nombre, que en este caso esta es la cantidad, porque estábamos contando por ese, la cantidad de transacciones, tenemos mob debe, que sería el debe, ¿cierto? Debe. Tenemos el haber. Acá esto los voy a dejar por defecto como suma porque son campos numéricos que se deberían sumar. Ya, acá abajo tengo descripción, que es el único campo que tengo que no es numérico, entonces lo voy a sacar de aquí. Voy a sacar todos los otros de aquí. Esos fueran. Y va a quedar solo descripción y lo vamos a editar también aquí. Y le vamos a poner a este label, le vamos a poner descripción. Y le vamos a dar OK a esto. Ya. Entonces aquí ya acabamos de crear nuestra base de datos, y o sea, lo que acabamos de hacer es crear nuestra consulta SQL y lo implementamos a la vista de análisis de Pentaho, y ya está cargado el data source. Ahora lo que tenemos que hacer es utilizar alguna herramienta de las que está acá para hacer lo que es el análisis de los datos. Lo que teníamos que utilizar acá era Saiku Analytics, pero en este momento la dirección de Saiku, mira, si entro acá me da me va a decir que no tengo la licencia, y lamentablemente la licencia, la página de la licencia de Saiku está caída, así que vamos a tener que hacerlo solamente desde lo vamos a hacer como lo habíamos hecho en la clase, que es con JPivot. Este es mucho más antiguo que el anterior, pero cumple con el objetivo. Taller final se llama, y nuestro cubo se llama taller final.
cargamos aquí, ya, y nos dice cantidad de transacciones, nos dio la cantidad de transacciones y descripción del movimiento. Si lo expando esto, me debería dar, claro, la cantidad de transacciones de cada uno de los de cada una de las transacciones, la cantidad de cada transacción. Y aquí está el total de todas las transacciones, ¿cierto? Entonces aquí nosotros podemos ya podemos trabajar estos datos. Vamos a venir aquí a este navegador pequeñito que está acá. Por ejemplo, vamos a ir a medidas. Ahora estamos solo con la cantidad de transacciones. Podríamos ver por ejemplo, a ver, el debe, la cantidad de transacciones y todo lo que estaba en el haber. Veamos, vamos a decir aceptar a esto, vamos a aplicar el filtro. Estos son filtros que con los que uno va trabajando. Entonces aquí me da el total de las transacciones, me suma solo a la cuenta del haber, me suma todo esto. Aquí está la descripción de cada uno de las transacciones. Por ejemplo, hay algunos que son cosas como chiquititas, porque por ejemplo muebles, equipos y útiles de oficina, son cosas pequeñitas. Seguros, hay diferentes cosas acá. Aquí nosotros podríamos hacer algún filtro más. Tenemos eso es por, vamos a venir aquí a donde dice descripción y vamos a buscar alguna que, no decir ninguno aquí, para que deseleccionar, y vamos a decir, a ver, por ejemplo, proveedores. A ver, proveedores. Aquí tiene proveedores. Vamos a ver, proveedores. No, veamos de acá, de los accesorios. Ventas de accesorios, ventas de lubricantes y venta de repuestos. Vamos a decir aceptar y a aplicar el filtro. Entonces aquí tenemos la cantidad de transacciones por cada uno. Que venta de accesorios fueron 762, lubricante 580 y venta de repuestos fueron 299, con todas estas sumas a la vez, ¿cierto? Aquí nosotros, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer un pequeño grafiquito de esto. Vamos a hacer un gráfico de torta, decía PayChart. PayChart, ya por columnas. A ver, aquí había algo más que configurábamos. Está el tamaño. A ver, probemos cómo nos quedaría el grafiquito ahí. Si pongo aquí, no me está dando los valores. Un segundo, ya. El tema es, aquí tengo que elegir. Yo había elegido recién gráfico de torta por columna y tenía
Tiene que ser por fila. Voy a decir ok. Y aquí tenemos un gráfico de torta que nos indica aquí las ganancias que tenemos por la venta de cada o lo que nos está quedando en el haber por la venta de accesorios, lubricantes y repuestos. Si paso por aquí me dice venta de repuestos, ese es el total. Acá tengo venta de accesorios y acá venta de lubricante. Y acá con las transacciones lo mismo, venta de accesorios, venta de repuestos y venta de lubricantes. Entonces acá, si la pregunta dijera que entre las ventas que son los 3 ítems más importantes de esta empresa, ¿qué es lo que genera más ganancia en este momento? Sería la venta de repuestos, seguido por la venta de lubricantes y la venta de accesorios en último lugar, y la cantidad de transacciones, lo que la gente compra más o lo que se hace más son las ventas de accesorios, luego de lubricantes y en último lugar de repuestos. Pero ocurre que los repuestos son más caros, por eso es mucho mayor la ganancia por la venta de repuestos. Eso sería en un gráfico de torta.